Juan Fernando nos va a compartir un proyecto que se llama La Curaduría de Contenido Digital, un espacio de encuentro entre el saber disciplinar y pedagógico. Él pertenece a la 11ª cohorte y es asesorado por el profesor Octavio Navarro. Entonces eso se ve muy raro como que yo sea la que esté presentando, pero la presentación la delegan en la persona que hace la coordinación de la línea y yo soy la coordinadora de la línea de educación infantil. Entonces por eso me corresponde pues presentar aunque sea parte de este proceso. La idea es que Juan Fernando ya fue leído por los profesores Mónica y Alejandro. A él se le hicieron algunas recomendaciones, las cuales él asumió algunas, otras pues argumentó por qué no las asumía, y ya el día de hoy lo que va a hacer es sustentar oralmente el proyecto y conversar con Alejandro y con Mónica. Esta sustentación tiene pues como dos objetivos. Uno, que se dé el aval para que él pueda darle continuidad a su proceso de investigación con el propósito pues, de que ya recoja información y pueda hacer análisis y escribir el informe, y esperamos que al final del año se esté graduando, esté al menos sustentando. Y el otro objetivo que es fundamental es que la profe Mónica y el profe Alejandro puedan hacerle recomendaciones que cualifiquen también su proyecto, porque en este momento él todavía puede hacer algunos ajustes, tanto metodológicos como conceptuales. Entonces, él sabe que tiene máximo 35 minutos para presentar su proyecto, luego los profes lo interrogan y una vez ya pues ese interrogatorio termine, ellos se reúnen y definen el aval del proyecto, si hacen algunas recomendaciones, y luego se procede pues a leer un acta que es más protocolaria, pero que le da el aval a él para darle continuidad a su proceso de investigación. Muchas gracias por acompañar a Juan Fernando y entonces los dejo. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Garzón, yo hago parte de la maestría en educación y en la tarde de hoy voy a socializar con ustedes la experiencia o la propuesta en investigación que se ha titulado La Curaduría de Contenido Digital, un espacio de encuentro entre el saber disciplinar y pedagógico. Esta presentación va a tener el siguiente orden. Inicialmente voy a presentar el problema, posteriormente una aproximación al marco teórico y un horizonte conceptual. Seguidamente voy a tratar las preguntas de investigación junto con los objetivos, finalmente la metodología y los resultados esperados. En relación con el problema, yo hago parte de la educación pública acá en el municipio de Medellín. Yo soy profe de Ciencias Sociales y nosotros como profes de Ciencias Sociales hemos encontrado varias cosas, aunque no necesariamente tienen que ser de Ciencias Sociales, sino que pueden ser de otras áreas del conocimiento que se enseñan en el currículo, y es que la universidad a nosotros nos forma en un saber disciplinar, pero también allí hay un aporte desde las ciencias de la educación y hay una formación en pedagogía. No obstante, cuando uno llega a las escuelas, cuando uno llega a las aulas, uno encuentra que esa formación disciplinar no contiene el todo que uno puede saber y tener para ejercer en un contexto de aula específico. Me refiero con eso que pueden existir vacíos disciplinares. Y eso lo evidencia uno cuando uno llega a los colegios, que uno llega con la idea de, por ejemplo, de enseñar ciencias sociales en el grado 9 y resulta que te asignan ciencias sociales en el grado 10 y hay unos contenidos allí que tú nunca has trabajado propiamente. Entonces ahí hay una necesidad de fortalecer ese saber disciplinar. Y otra cosa que uno lo percibe es cuando los docentes nuevos que pertenecemos al decreto 1278 nos hacen una evaluación de competencias donde se evalúa el saber disciplinar, el saber pedagógico y unas competencias comportamentales. Y uno encuentra a veces en la evaluación, en el componente disciplinar, que hay cosas que uno en su vida ni por la universidad había logrado percibir o ver. Eso da
un reflejo de que ese saber disciplinar no es un producto acabado, sino que se debe cualificar con el tiempo. En mi caso, por ejemplo, en una evaluación que presenté el año pasado, me preguntaron por la revolución de los cipayos. Yo en mi vida había escuchado eso. Si uno hace una búsqueda en Google, uno va a encontrar 14.200 registros sobre esa expresión digitada y buscada. Y si uno busca otra, como por ejemplo la revolución de los comuneros, va a encontrar 47.400 registros. Entonces, esto nos pone en un problema a nosotros los profes, y es una exuberancia de contenidos que hay disponibles en la web, unos contenidos que pueden estar soportados en diferentes tipos de materiales, en videos, en audio, en texto, entre otros. Y eso es lo que se ha denominado como una infosicación, dado ese exceso de contenidos que uno puede encontrar en la web. Y eso, como les decía hace un momento, representa un desafío para nosotros los profes, porque tenemos unas necesidades. Esas necesidades pueden venir de una evaluación de competencias o del mismo quehacer educativo al enfrentarse a una materia que posiblemente hayan unos conceptos ahí que uno no haya tratado anteriormente. En ese sentido, uno puede encontrar muchos recursos en la web, pero ahí tenemos un problema. ¿Cómo entonces clasificar, seleccionar de esos 14.000, de esos 47.000 registros? Lo que me va a servir a mí cualificar es saber, pero a su vez, cuáles de esos recursos son los que más van a facilitar el aprendizaje de los muchachos en el aula. Eso, ahí hay un asunto problemático que se ha percibido desde mi experiencia docente. Eso no plantea un problema técnico-tecnológico, porque actualmente existen muchos recursos para buscar la información, para almacenarla, entre otros. Lo que ahí se está planteando es una necesidad de la gestión de la información, en la medida en que esa exuberancia informativa requiere que yo como profe sepa, además de buscar y seleccionar, empezar a filtrar ese contenido y ese proceso que se hace ahí, cómo va finalmente a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. De ahí que la atención se debe alejar desde lo instrumental y desde lo tecnológico, para darle una mirada mucho más pedagógica, una mirada más educativa a esa cantidad de información que uno puede encontrar en la web. En medio de ese escenario, desde el 2009 aparece un concepto que se denomina la curaduría de contenido digital. Esta curaduría de contenido digital se concibe como la competencia para buscar, filtrar, seleccionar, organizar y compartir la información de mayor relevancia y calidad que hay en todo ese contexto informativo. Esa curaduría de contenido presenta también como un asunto polémico, y es la forma en cómo ha sido tratada. Se le ha dado una mirada tecnológica instrumental y se le ha dado pues una mirada educativa. Y yo como profe que estoy convocado a hacer curaduría de contenido, encuentro por ejemplo estudios o encuentro análisis de la curaduría donde se analiza cómo ciertas herramientas me ayudan a hacer curación, o cómo la curaduría de contenido aporta a la alfabetización digital o al aprendizaje cooperativo. Pero se requiere entonces entrar a mirar esa curaduría de contenido, cómo puede aportar al saber disciplinar y cómo el saber pedagógico puede intermediar allí para que ese conocimiento que está allí, ese conocimiento disciplinar, pueda adquirir esa enseñabilidad y pueda ser llevado al aula. Yo hacía un análisis en medio de esto, y yo como profe, por ejemplo, al hacer curaduría de contenido, si yo no tengo un saber disciplinar, esa curaduría de contenido, ¿con qué criterios de pronto disciplinares se va a hacer? Hay que tener un saber disciplinar que me permita saber qué clase de contenidos estoy identificando. Por ejemplo, hace poquito pasó una experiencia en el colegio donde, indagando sobre el origen de las Naciones Unidas, hay unos recursos que dicen que cuando se estableció la conformaron 50 países en sus inicios después de la Guerra Mundial de la Segunda.
Pero hay otros recursos donde manifiestan que fueron 51 países. Pues es un dato menos o más, pero entonces el muchacho te confronta y te dice, profe, pero es que usted nos dijo que eran tantos, pero yo encontré que era tal. Entonces ahí uno tiene que tener un conocimiento disciplinar para poder saber qué tipo de contenido va a llevar al aula, porque si no se te va a generar no lo llamaría falta de credibilidad, pero sí como una incoherencia en el discurso que se está tratando en el aula. Y si hay una ausencia del saber pedagógico porque yo tengo una fortaleza disciplinar, entonces finalmente esos contenidos cómo se van a didactizar en el aula o cuáles van a ser los mejores contenidos que yo puedo llevar al aula. Se ha hecho una crítica y es que la educación en algunos momentos no hace dentro del aula lo que los muchachos hacen por fuera. Entonces los muchachos por fuera ven videos, escuchan cosas y uno a través de curaduría puede encontrar elementos que precisamente sean en video o en audio que son uno de las herramientas o de los formatos que los muchachos más usan a la hora de entrar a analizar un concepto determinado. Esta propuesta de analizar la curaduría de contenido digital desde el saber disciplinar y desde el saber pedagógico se justifica desde lo siguiente, desde el punto de vista disciplinar, porque algunos autores han encontrado que cuando un profe tiene una fortaleza en el saber disciplinar, la capacidad para enseñar su disciplina es más fuerte, se consolida más. De hecho, una de las apuestas que está haciendo Medellín la más educada, Antioquia la más educada, es fortalecer el desarrollo profesional docente a través de cursos de formación en posgrado, porque hay estudios que dicen que en la medida en que un profesor esté más cualificado, mejores van a ser los resultados de los estudiantes. En ese sentido, mirar si la curaduría de contenido puede hacer una propuesta de cualificación y de autoformación puede un poco beneficiar ese desempeño que los estudiantes tienen y que precisamente el día de ayer se hizo una jornada de reflexión llamada el Día E, el Día de la Excelencia Educativa, para que los profes puedan pensar esos resultados y esos desempeños que los estudiantes tienen y mirar cómo mejorar. Y si el profe mejora desde su saber disciplinar, mejorando ese saber que está llevado al aula, puede que ahí pueda surgir como una forma de fortalecer ese saber disciplinar para llevarlo al aula en un objeto de enseñanza. También se justifica porque ese saber disciplinar interactúa con otros componentes, con la parte evaluativa, con la parte curricular, y en ese sentido se puede plantear, por ejemplo, que la curaduría de contenido puede ser también esta estrategia de evaluación. No solamente como un proceso que el profesor haga, sino que también se puede llevar a una práctica en clase. Y dentro del saber pedagógico, porque si hay un contenido curado, ese requiere ser objeto de transposición didáctica y es que ese saber disciplinar se vuelva objeto de enseñanza. Y otro aspecto importante es porque el saber pedagógico finalmente es el que contribuye a que ese contenido o ese conocimiento disciplinar se haga significativo y asimilable a los estudiantes en términos de Ausubel. Es fortalecer entonces ese saber disciplinar y darle una mirada pedagógica, esa pedagogía cómo está ahí para didactizar esos contenidos que el profe lleva al aula. En ese contexto, hago ahora rápidamente un acercamiento a los conceptos estructurantes en el proyecto, que es la curaduría de contenido, el saber disciplinar y el saber pedagógico. La curaduría de contenido ha tenido unos antecedentes, se entendía de una forma en el contexto antiguo, de otro en el medieval, en el contexto contemporáneo se ha resignificado obviamente. En un principio hacía alusión al cuidado de los bienes en el contexto antiguo. En el mundo medieval va a ser el cuidado de las almas, de ahí que a los curas a los sacerdotes se les empieza a llamar curas porque son los encargados del cuidado espiritual. Porque hay unas palabras ahí que es el curador y tutela, que es el cuidado de, entonces en el contexto antiguo el cuidado de los bienes, en otro contexto medieval el cuidado de las almas, y finalmente en el contexto moderno, a partir del Renacimiento, se entiende ya como un asunto más relacionado en el arte, y de ahí es que se va a asociar el concepto con la curaduría de contenido digital
porque como en el arte es entendido como aquel profesional que selecciona el contenido, lo expone, mira cómo se va a crear la colección o la exposición en la galería, de esa forma es que se hace como una analogía al concepto como se entiende en el contexto digital, que ahí es donde cobra otra resignificación. Y en ese contexto digital, la curaduría de contenido se ha entendido de dos formas. Una, y es que como los datos digitales pueden cambiar con el tiempo y esos datos pueden ser muy vulnerables de perderse, hay una preocupación por conservar esos datos en el largo plazo. Esa es una forma de entender la curaduría cuando la preocupación es la preservación. Pero hay otra forma de entender la curaduría que es en la cual se soporta el proyecto, la propuesta, y es esa curaduría como ese proceso de búsqueda, clasificación, organización de la información en medio de ese contexto, de esa exuberancia informativa de la cual yo había estado haciendo referencia hace un rato. Como es un concepto emergente, lleva 5 años más o menos desde el momento en que se enuncia, no ha habido una claridad frente a cómo entenderlo, sí, como una habilidad, una herramienta, una práctica, un nuevo campo profesional o una competencia digital. En el caso de la propuesta, yo lo asumo como una competencia digital en la medida en que la competencia es un asunto más amplio y alberga un conjunto de conocimientos, de habilidades, incluso de actitudes que un profe puede tener cuando hace curación. Hay un sujeto que es quien hace la curaduría de contenido, en este caso en el contexto educativo es el profesor. Yo como profe busco, filtro, categorizo la información más relevante que puedo encontrar en la web. Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, la revolución de los cipayos. Cuando yo me encontré esa palabra en el examen, yo empecé a hacer como una búsqueda de eso y empecé a buscar, a mirar como qué es lo que me permite dar más claridad frente a ese tema específico. De ahí que, por ejemplo, en esa búsqueda que yo hago, yo no creo contenido, yo lo único que hago es clasificar ese contenido y ahí es lo que Area Moreira manifiesta como una metáfora en la curaduría de contenido y es el profesor como un DJ que coge piezas de diferentes partes y con eso estructura como un recurso a partir de toda esa exuberancia informativa. Paso ahora al saber pedagógico y al saber disciplinar. Hay diferentes autores que plantean esos saberes como saberes propios del docente. Por ejemplo, Tardif menciona que el docente puede tener un conjunto de saberes, entre esos los disciplinares, curriculares, los profesionales y los experienciales, y en otros autores siempre lo distinguen. Incluso Schulman es uno de los primeros teóricos en manifestar la diferencia de saberes que puede tener un profe. Entonces, esos saberes es importante reconocerlos. El saber disciplinar puede entrar a trabajarse desde diferentes posturas. Yo estuve haciendo un rastreo de teóricos que han hecho un análisis del saber disciplinar. Acá yo menciono algunos o relaciono algunos que se han preocupado por hacer un estudio de ellos. En cuanto al saber pedagógico, también hay una amplia trayectoria de autores que se han preocupado por indagar este concepto. Es muy importante la posición de la profesora Vasco y Tezanos al manifestar que ese saber es un saber propio del docente, porque es un saber que finalmente se crea desde la práctica educativa. Yo como profe en mi quehacer voy construyendo ese mismo saber y ese saber, como mencionan las autoras, se puede construir en la medida en que investigo sobre mi propia práctica o en la medida en que sistematizo o escribo desde mi propia práctica. Para el caso del proyecto, estos tres conceptos yo los interrelaciono de la siguiente forma. Hay un saber disciplinar entendido como un conjunto de conocimientos, categorías, conceptos, nociones que tiene un profe sobre una producción científica o sobre un campo del conocimiento determinado y que lo lleva a la enseñanza en un contexto educativo. Yo hago ahí la diferencia entre categorías, conceptos y nociones porque desde pedagogía conceptual se debe hacer pues como ese tipo de distinción. Y
Entonces, hay una curaduría de contenido entendida como una competencia para buscar, filtrar, seleccionar, organizar y compartir la información de mayor relevancia y calidad. Lo que se plantea con este proyecto entonces es mirar cómo esta competencia de buscar, filtrar, seleccionar, organizar y compartir esa información que hay en la web puede fortalecer esos conocimientos que yo tengo de mi saber disciplinar. Pero a su vez uno podría mirar también este saber pedagógico entendido como esos conocimientos sobre la educación y la enseñanza que permite a los docentes reconstruir, aclarar, secuenciar el contenido de su disciplina para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Ese saber a su vez cómo puede entrar a facilitar esos recursos que la curaduría de contenido me proporciona. Es decir, el saber pedagógico, cómo me va a permitir la enseñabilidad de un contenido que yo curo, un contenido que fortalece mi saber disciplinar y un saber disciplinar que seguramente, como les daba yo el ejemplo ahorita de los países que integran la ONU, fortalece ese proceso de curación de contenido. En ese sentido es que yo logro como percibir esa amalgama entre los tres conceptos que están involucrados en el proyecto. Dentro del estado del arte hay diferentes estudios, a pesar de que el concepto es nuevo, hay unos estudios que nos permiten indagar cómo se ha explorado la curaduría de contenido digital. Acá yo voy a presentar dos grupos de antecedentes. Este primero está relacionado con el saber pedagógico y disciplinar. Yo busqué algunos estudios sobre el saber pedagógico y disciplinar y otros estudios sobre la curaduría de contenido o sobre la curaduría de contenido relacionada en el campo educativo. Dentro de lo pedagógico y disciplinar, por ejemplo, la primera investigación manifiesta dentro de los hallazgos que los saberes del docente afectan el conocimiento de la materia y la pedagogía de la misma. En la medida en que yo tengo un discurso apropiado, afecta la enseñabilidad del mismo. Pero ese estudio también nos manifiesta que hay unos beneficios de la cualificación para la formación. En ese sentido, en la medida en que un profe más se cualifica, más puede favorecer la formación de los estudiantes. Sin embargo, en ese estudio uno encuentra que se requieren horizontes para fortalecer el saber disciplinar, que sería como uno de los vacíos que yo encontré como en esa investigación. La segunda, encuentro ahí como uno de los hallazgos que el dominio del contenido del área ayuda a que el profesor enseñe de una manera más pertinente. Sin embargo, uno allí no alcanza a percibir si un proceso de autoformación en la medida en que el profesor lee sobre su disciplina, si eso aporta al saber disciplinar, que es una de las cosas que uno quiere buscar como en el desarrollo de este proyecto. La otra investigación, la tercera, manifiesta que el saber pedagógico y disciplinario es necesario cualificarlos porque encuentran en un grupo amplio de docentes esa necesidad para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero uno ahí en el estudio no encuentra como horizontes para cualificar precisamente ese saber disciplinar y docente. De ahí que se requiere entonces también como entrar a fortalecer esa perspectiva. Ya desde el campo de la curaduría de contenido, hay un estudio, el primero, donde los investigadores encuentran que hay dos formas de hacer curaduría, una curaduría que es estructurada y otra que no es estructurada. La curaduría estructurada es la que tiene una intencionalidad y los conocimientos y los recursos se categorizan, entre otras cosas. Pero en el estudio no se manifiesta qué le aporta esa curaduría estructurada a quien realiza la curación. Es decir, yo puedo tener toda una intencionalidad y organizar los contenidos, clasificarlos, seleccionarlos y compartirlos, pero el estudio no nos da luces sobre qué le aporta a quien hace eso, que es lo que yo busco realizar con el proyecto. El segundo estudio manifiesta que hay unas herramientas web por parte de los educadores para la curación y que esas herramientas serían útiles que los profesores las utilicen, sobre todo para la autoformación y desarrollar un intercambio con colegas. En esa investigación se piensa la curaduría como un asunto de autoformación, que es lo que yo estoy buscando con mi proyecto, pero sin embargo no indaga cómo la curación puede llevar a la cualificación. Él lo plantea como uno de los hallazgos, que esto puede servir para cualificar, pero no lo teoriza como tal en el estudio.
El siguiente estudio dice o manifiesta dentro de sus hallazgos que hay una brecha entre el aprendizaje informal con el aprendizaje formal. Es decir, hay una brecha entre lo que los estudiantes aprenden por fuera o lo que los estudiantes utilizan por fuera de las aulas con lo que se hace al interior de las aulas. Y que la curaduría de contenido ayuda a fortalecer eso y cerrar un poco esta brecha. Sin embargo, y que otorga pues un dinamismo para la investigación crítica, ya que los estudiantes pueden aprender o desarrollar procesos de aprendizaje investigando. Sin embargo, el estudio le permite a uno que hay que explorar cómo ese saber pedagógico entra ahí en esa curación para cerrar esa brecha, y que es una de las cosas que se plantea también en el proyecto. Y el último estudio de esta presentación manifiesta que la curaduría de contenido favorece el aprendizaje. Pero entonces habría que entrar a analizar ese papel de la enseñabilidad desde la curación. Es decir, cómo ese saber pedagógico del profe lleva a que haya una puesta en escena de la didáctica para hacer un uso pertinente de esos contenidos que se encuentran en la web. Finalmente, estos dos estudios, el primero menciona que dentro de sus hallazgos que la curaduría de contenido digital es una herramienta digital con diversidad de aplicación en la educación, y el texto la investigación manifiesta que de esa diversidad está para el aprendizaje cooperativo, para la evaluación y para los recursos que integran el aula, pero sin embargo no dice si es válido para la cualificación del docente. El estudio llega a la conclusión de que sirve para la evaluación, para incorporar nuevos recursos y para generar aprendizaje cooperativo, pero no deja ver si sirve para la cualificación del docente, a pesar de que dice que tiene una amplia variedad de aplicación en la educación. Y el último estudio está basado en las wiki, y uno de los hallazgos es que las wiki permiten hacer un proceso de curación emergente, ya que le da al profe o le otorga un papel diferente para coleccionar contenidos, diseminarlos y difundirlos. Sin embargo, el estudio yo creo que hay que trascender desde esa parte de buscar, recopilar y clasificar una información y tenerlos como una especie de repositorio, y mirar eso desde los saberes propuestos que hacen parte de la propuesta. En ese sentido, las preguntas de investigación que hacen parte del proyecto es: ¿qué aporte otorga la curación de contenido digital a la cualificación disciplinar del docente? ¿Y qué papel juega el saber pedagógico en el proceso de curación de contenido digital? Los objetivos de la investigación: el objetivo general es analizar la curaduría de contenido digital desde el saber disciplinar y pedagógico del docente. Indagar el valor de la curaduría de contenido digital en la cualificación del saber disciplinar de los docentes. Explorar el papel del saber pedagógico en el proceso de curación de contenido digital. Son dos objetivos pensados para un saber, que en este caso el primer objetivo específico es para el saber disciplinar, cómo la curaduría de contenido puede aportar a cualificar mi saber disciplinar. Y ya vimos que es una necesidad que yo como profe tengo, porque los exámenes, la misma escuela requiere que yo cualifique mi saber. Y explorar el papel del saber pedagógico en el proceso de curación de contenido digital, porque no se trata de llevar contenidos por llevar al aula. Es que esto me parece muy chévere porque presenta tal cosa de tal forma, pero en el fondo es mirar muy bien qué es lo que hay ahí de fondo. La metodología que se propone para el proyecto, yo necesariamente me preguntaba yo qué necesito para poder responder a estas preguntas de investigación. Dentro de las necesidades que percibía era que necesitaba una teoría, unos antecedentes que me permitieran analizar la curaduría de contenido desde esos dos tipos de saberes. Pero como es un concepto muy emergente, estamos hablando del 2009 al 2015, 5 años, no hay un horizonte teórico que me permita dilucidar eso. En ese sentido, yo tenía o veía a partir de ahí la necesidad de construir teoría que me permitiera explorar ese fenómeno. Y indagando pues los enfoques de investigación, uno observa que el enfoque cualitativo es el más pertinente para indagar este tipo de fenómenos que han sido poco explorados.
De ahí que el alcance del estudio sea exploratorio, porque es mi necesidad como profe entrar a indagar cómo esa curaduría de contenido digital puede cualificar mi saber disciplinar y a la vez ese saber pedagógico, cómo puede aportar a ese desarrollo de la curaduría de contenido. Como no hay un horizonte teórico que permita aclarar, estudiar este tipo de fenómenos por lo reciente que es, el diseño que más cuadra dentro del enfoque cualitativo para el desarrollo de la investigación es la teoría fundamentada. A mí como investigador me permitiría explicar este proceso del cual yo les he venido hablando, ya que eso no ha sido abordado desde otros tipos de estudios o de otras investigaciones. Hay que tener en cuenta que la teoría fundamentada tiene diferentes tipos de diseños. Hay un diseño sistémico, hay un diseño emergente, hay un diseño constructivista. Y si bien hay una crítica a la teoría fundamentada y es que es un asunto que debe desarrollar personas que tengan mucha experticia en investigación, los diferentes estudios o análisis que yo he encontrado de teoría fundamentada mencionan que el diseño sistémico es el más plausible para una persona que se está iniciando en investigación pueda hacer una construcción desde esa perspectiva, ya que le permite o me permite a mí como investigador establecer unos pasos secuenciales para poder realizarla. ¿Por qué la teoría fundamentada a mí como investigador me va a ayudar a responder a esas preguntas de investigación y analizar esto como tal? Porque inicialmente necesito construir una teoría, entonces yo necesariamente debo de ir a buscar algunos profes que me permitan pensar esa teoría como tal. De ahí que yo tengo que hacer una recolección de datos para que esos datos me permitan construir esa teoría, porque finalmente la teoría fundamentada lo que hace es crear una teoría sustantiva que se puede volver formal, pero a partir de esa construcción que los datos me puedan arrojar. Yo necesito unos instrumentos para poder capturar esos datos y poder construir la teoría. Hay mucha variedad de instrumentos, pero yo tomo el B y el C, que son documentos y entrevistas y cuestionarios. Esos instrumentos finalmente se convierten como unas piezas claves allí para construir esta teoría, y ese triángulo cada uno forma como una pieza separada, pero es precisamente porque en la teoría fundamentada los datos que pueden emerger me pueden hacer repetir un instrumento o pueden llevar a que yo tenga que volver al campo a analizar otros datos o a recoger otros datos como tal. Los voy a explicar y qué sería lo que yo haría con los profes para poder recoger esa información y hacer el proceso como tal. Inicialmente, la carta es un instrumento que yo tengo pensado para que el profe redacte y a través de ese instrumento saque lo que él tiene como en su interior sobre cómo él realiza el proceso de curación y cuál es la intencionalidad pedagógica que hay en él. Porque uno de los problemas que hay en el estudio es cómo yo sacar dos saberes que son tan propios del profe. Entonces, uno de esas formas de darle salida a esa dificultad es que el profe, a través de un ejercicio escrito, donde él le va a escribir una carta a otro profe, yo la he pensado así, él le va a redactar una carta a otro profe donde le recomienda, por ejemplo, qué cosas debe hacer a la hora de seleccionar un contenido para poderlo hacer enseñable en el aula y desde esa forma empezar pues como a dilucidar unos elementos como tal. Esa carta, obviamente yo me tengo que apoyar en una herramienta informática, en este caso sería Atlas TIC, porque yo necesito que lo que el profe escriba, coger línea por línea y empezar a desglosar los datos que me va a arrojar desde allí. Cuando yo encuentro entonces unos datos allí, esos datos me van a permitir a mí que empiece a hacer un proceso de ordenación para poder empezar como a mirar y a comparar entre ellos los datos que voy a encontrar allí. Encontrados esos datos o clasificados o organizados como se les quiera llamar, yo los debo de comparar y mirar qué recurrencias hay entre ellos, qué divergencias,
y de esa forma empezar a crear unos primeros conceptos. Si por ejemplo la carta no me permite a mí saturar o empezar como a darle una consistencia a esos primeros conceptos que yo elaboré, tengo que buscar ya un instrumento verbal, que en este caso sería la entrevista, la que me va a permitir a través de la oralidad percibir eso que el profesor no me escribió, para no dejar por fuera cosas, porque ustedes saben que uno cuando escribe, de pensar las cosas, puede obviar otras, y a veces cuando se habla puede permitir uno dilucidar otro tipo de cosas. Las entrevistas, por el tipo de estudio también, hay que transcribirlas como tal e incorporarlas en el software y hacer el mismo proceso de estudio de línea por línea de lo que el profesor mencione como tal. Obviamente, como la teoría fundamentada es una teoría emergente, yo puedo tener dentro de mi propuesta unas preguntas ya diseñadas, pero la carta me puede hacer cambiar todo, porque yo puedo encontrar yo a partir de la carta puedo hacer unos códigos, y si esos códigos no se saturan con lo que la carta me da, me toca a mí plantear unas preguntas que me permitan empezar como a saturar esos códigos que se me permiten establecer desde ahí. La bitácora es porque con ellos es necesario hacer un proceso de cualificación o hacer un proceso de curación, y la idea es que a través de la bitácora los profes registren qué piensan, cómo buscan, qué van reconociendo en la medida en que van haciendo el proceso de curación, para desde ahí empezar a develar si esa curación va a permitir o no pensar en un proceso de cualificación docente. Y por la necesidad que la teoría fundamentada plantea de tener unos memos para yo construir mis ideas sobre los datos que van emergiendo y lo que yo voy observando mientras que realizo el proceso de curación, necesariamente tengo que tener un diario de campo. Entonces, esos 4 instrumentos son los que se pretenden conversar o ponerlos en el diálogo para el desarrollo del estudio. La muestra es de 5 docentes, pero en teoría fundamentada hay algo que se llama la selección teórica de la muestra. Si estos 5 profes a mí no me permiten saturar las categorías que creo, la debo de ampliar o debo de reorientar el proceso como tal para poder saturar las categorías que van a emergir en el desarrollo del proceso y que me van a permitir construir la teoría. Los profes tienen experiencia docente superior a 5 años, incluido el sector público como privado. La experiencia es muy importante porque hemos mirado en los estudios que en la medida en que un profesor tiene un mayor conocimiento de su área, permite una mayor enseñabilidad. Entonces se supone que ahí ya hay unos criterios disciplinares que el profe tiene. Ellos tienen formación en mi licenciatura, en historia, filosofía, geografía, historia o derecho, y algunos de ellos tienen formación en posgrado. ¿Cuáles son los resultados esperados o finalmente para qué me va a servir a mí como profesor este estudio o para qué le va a servir a una comunidad académica pensar la curaduría de contenido desde el punto de vista disciplinar y pedagógico? Lo primero, que es un producto claro de la teoría fundamentada, es el desarrollo de una teoría en curación de contenido digital en perspectiva de los saberes disciplinar y pedagógico, porque los antecedentes permiten ver que todavía no se ha planteado una teoría que explique el fenómeno de la curaduría desde esta perspectiva. Y desde ahí, develar en la curaduría de contenido posibilidades de autoformación y cualificación disciplinar. Esto a mí, si uno lo logra develar a través del estudio, me parece muy pertinente porque uno como profe, cuando lo llevan o a veces es uno el que va voluntariamente a procesos de formación, es muy teórico, uno es muy magistral, es un asunto que a veces se vuelve hasta como tedioso. Pero si uno encuentra aquí que el profe se puede autoformar en su saber disciplinar haciendo un proceso de cualificación, eso permitiría generar como nuevas posibilidades de mejorar, en este caso, la cualificación y la formación del profesor. Y finalmente, dilucidar el aporte de la curaduría de contenido en la enseñabilidad de las ciencias sociales y en la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque la idea es que
uno como profe de ciencias sociales pueda llevar contenidos al aula, pero si esos contenidos son de diferentes tipos de recursos, eso va a contribuir a que lo que decíamos hace un rato, se ayude a cerrar esa brecha entre lo que se hace por fuera del aula con lo que se hace al interior del aula, porque se van a poder incorporar contenidos que yo he curado y que me van a facilitar de pronto la enseñabilidad de un concepto como tal. Esto es lo que se pretende con el estudio. Muchas gracias. Hola. Entonces, felicitaciones, me parece que el proyecto será un proyecto en sí mismo novedoso, porque digamos que no hay muchos estudios que reportan, digamos, un interés que tiene que ver con la curaduría digital en este caso, y me parece que hay una emergencia, digamos, por la manera como pues estás intentando o has intentado. Ya los intentos están siendo realizados en la medida de, digamos, plantear esa curaduría en un tiempo que resulta tan emergente, ¿cierto? En un tiempo donde cada vez más estamos más inundados de información y que a veces, también como lo decíamos, la exacerbación sobre esa información a veces crea como cierta inoperancia frente a esa misma calidad de la información o frente a esa misma gestión de la información. Entonces yo creo que va a ser un proyecto que a la escuela le va a caer, digamos, de forma muy positiva o en clave muy afirmativa, porque adolecemos, ¿cierto?, de estos proyectos, y en esa medida creo que tu aporte va a ser fundamental para la manera como nos podemos también pensar pedagógicamente esos contenidos, que a veces vamos a la web y que por un lado a veces aparece ya algunos, digamos, algunos hechos como el plagio, o digamos que porque está en la web entonces todo puede ser, y digamos que entonces desde ahí no se ha producido como ciertas afectaciones en términos de sospechar, pero también en términos de gestionar una curaduría en cuanto a los contenidos que hay en la web. Eso por un lado. Lo segundo que me parece también muy importante es el juego que se establece entre lo pedagógico y lo disciplinar, ¿cierto? De pronto una de las sugerencias que yo te hacía, pero que me parece que también la estás develando acá, y es, digamos, la fortaleza frente al conocimiento, al saber pedagógico, ¿cierto? O sea, cómo el saber pedagógico se puede ver también, digamos, producido y correlacionado con el saber disciplinar. Entonces, me parece que ese juego, y que aquí lo planteaste claramente, ¿sí? O sea, me parece que estás como tan apropiado y que tu proyecto circula por tu cuerpo, y eso me parece tan importante, de verdad, porque a veces dejamos el cuerpo, porque estos ámbitos académicos a veces son como canzones, y entonces en esa medida uno como que deja el alma, o sea, estilo proyecto moderno, uno como que deja el cuerpo, ¿sí? Y se instala desde una subjetividad totalmente académica y no se emociona. Ay, eso se vuelve tan aburrido. Yo creo que no, cuando un proyecto está totalmente afectado por la emoción, yo creo que más gusto le saca a uno a ese proyecto, y sobre todo la realización de ese conocimiento se vuelve a veces hasta excitante. Entonces, en esa medida eso valoro también en lo que estás haciendo. Y me parece que ese juego y el planteamiento que hiciste acá en ese diagrama, donde vas de lo pedagógico a lo disciplinar, y entonces en la mitad aparece la curaduría, eso me pareció muy llamativo y muy poderoso en términos de la explicación que das, y sobre todo de cómo fortaleces la escritura misma del proyecto que hiciste, que a veces el juego no lo, digamos, no lo vi mucho en el escrito, pero ya acá cuando lo planteas, totalmente ya uno, ¿cierto? Uno dice, ah, no, el hombre la tiene clarísima y sabe por dónde va el asunto. Tercer punto, sugerencia, ¿cierto? Pues si la tomas o la dejas. Por ejemplo, una de las sugerencias que yo planteaba en la revisión del texto, pues tenía que ver con la teoría fundamentada, pero claro, habían unos asuntos allí técnicos que no dejaban. Ya también con la explicación acá, la sustentación que estás dando, queda totalmente clarísimo el juego de la teoría fundamentada. Yo creo que nos quedó muy claro cómo va a ser la participación de la teoría fundamentada y qué vas a hacer con la teoría fundamentada. Eso quedó
clarísimo, ¿cierto? De pronto ya la duda mía sobre eso pasó, sin embargo queda sobre la carta, ¿cierto? La carta que la vas a proponer a los profes. De pronto, Juan, pensar que si la carta es el dispositivo escritural que más va a contribuir, digamos, a la liberación de contenido por parte de los profes en términos de lo que deseas capturar de esa información, sin que la captura sea una palabra odiosa, sino por tanto en términos afirmativos de lo que deseas entonces ver allí. Creo que la carta como dispositivo escritural te puede dar cosas, pero también te puede ocultar otras. En esa medida yo sugeriría que en lugar de carta, que tiene también unos condicionamientos discursivos y que también tiene unos destinatarios y que uno se puede hacer imaginaciones sobre ese destinatario y que el destinatario en sí mismo me puede condicionar o también me puede liberar, pero digamos para salirle un poco como al juego del contener y el liberar, pues pensaría que el texto libre podría ser, digamos, un dispositivo donde a mí me libere escrituralmente y donde el destinatario sea yo, ¿cierto? Y entonces en esa medida yo creo que Juan se podría entonces beneficiar en términos de que si es un texto libre, yo creo que la información que más se puede desplegar en el papel o en la pantalla del computador, mientras que la carta ahí como tiene ciertas condiciones discursivas, pues entonces a veces como que, cierto, sí, me sesga un poco, me condiciona, aunque también uno podría pensar, eso es muy relativo, ¿cierto? Pero entonces en términos de uno ser más avispado y uno irse, digamos, como a ver qué es lo que más me pudiera entonces arrojar a mi información, creo que un texto libre que a veces no tiene destinatario, sino que el destinatario soy yo misma, en términos de entenderme a mí, entonces yo me puedo liberar más, ¿cierto? Y entonces ahí la información te puede... Pero es una sugerencia, Juan, ¿cierto? No es para que... O sea, si volvemos a la sustentación dentro de unos meses y aparece la carta, pues no va a haber problema, ¿cierto? Porque ya han sido tus decisiones, ¿sí? Uno simplemente aquí, pues dice por dónde podría ser y también uno manifiesta sus deseos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muy bien, te vi súper apropiado, no, súper juicioso, de verdad. Felicitaciones. Gracias. Es como una constante de este grupo, ¿no? Hola Juan, muy bien la presentación. Estos espacios así tan formales generan nervios hay veces, no porque uno no sepa, sino porque la formalidad y toda esa cosa genera tensiones y comparto lo que dice la profesora Mónica, muy apropiado. Siempre cambia mucho ver una presentación a leer un texto, los vacíos por lo general se aclaran acá. Más allá de las ventajas que subraya Mónica, hay una que me parece muy llamativa y es la conexión que hay entre ese tema con los saberes pedagógicos y disciplinares, porque curiosamente eso sería no solamente un insumo para la escuela, sino como para las políticas de formación que hay a nivel local y a nivel nacional, como para romper un poco el mito de que la formación siempre tiene que venir de un afuera o de un externo y no por cuenta de un profesor que está en capacidad de autoformarse por diversos caminos, siendo uno la curaduría. Y eso pondría a pensar incluso como a las políticas de formación que actualmente se adelantan en la ciudad, y eso pues sería interesante ver hacia dónde conduce eso. O por el contrario, si es necesario que los profesores siempre tengan un externo para que los estén formando. Pues por eso quería decir como algo del proyecto, independientemente de los resultados que vayas a encontrar, y es como estar abierto a que muchas veces puede darse el caso, no sé, de que dentro de ese ejercicio de curaduría digital se pongan en tensiones los saberes disciplinares y pedagógicos. O sea, no buscar a defender a capa y espada el saber disciplinar y pedagógico, sino estar abierto a las sorpresas. Pues como en algunos casos puntuales, con algunas temáticas específicas, es mejor dejar que el contenido lo haga, pues ya no es tanto la intermediación pedagógica del profesor, pero que eso no amerite una frustración, sino que amerite una reflexión en cuál sería el rol de los docentes hoy en día, qué tiene que ver eso con el exceso de información que estaba subrayando al principio, cuál sería el rol de la escuela, pues preguntas clásicas que adquieren mucha más relevancia hoy en día.
Eso es porque me da temor, hay veces cuando veo la presentación, a buscar defender a capa y espada, independientemente de los resultados que se encuentren, lo disciplinario y lo pedagógico. Y estar abierto a posibles sorpresas que uno como docente, pues claro, chocan con la formación que uno tiene o con lo que uno usualmente le enseñaron, pero que puede ser interesante, pues como para explorar. Rescato también lo que dice Mónica, cuando uno un tema le gusta, uno ya empieza como a hablar con familiaridad del mismo, pues es bueno subrayar el error de Descartes, pues no dejar que la mera racionalidad se apodere de estos proyectos, sino dejar que el cuerpo fluya. Y si un tema le gusta, pues bacano que lo estás haciendo con los mismos colegas, espero yo que se genere un espacio más que de intervención, sino de conversación. Es como extender la práctica que hubo ayer, pero de forma más permanente, en el formato de un proyecto de investigación. Una inquietud que tengo es simplemente operativa. Cuando estabas hablando en la muestra, que son 6 profesores de tu institución educativa, compañeros tuyos, yo me ponía en el lugar de uno de tus compañeros de filosofía y veo que Juan llega y me invita a participar del proyecto de investigación. Sigo sin tener claro mi rol, o sea, debo hacer una carta diciéndole a otro qué pienso sobre la curaduría digital, o porque no me quedó claro dónde se va a hacer o cómo se va a hacer el ejercicio o sea, queda claro que se va a indagar sobre la curaduría digital. No me queda claro si va a haber un espacio específico para hacer ejercicios de curaduría digital. Sí, de hecho, en la carta, como es el primer instrumento que se aplica, ahí yo no le menciono al profe que es curaduría de contenido digital. Yo simplemente asumo que el profe busca información. Entonces en la carta hay como una descripción sobre lo que quiero que él redacte. Entonces, por ejemplo, yo para buscar contenidos en la web, busco contenidos que me permitan que los estudiantes puedan tal cosa, tengo en cuenta esto, como para permitir identificar desde ahí el ejercicio que él hace, pero que yo lo conozco como nombre de curaduría, más él no. O sea, yo ahí no le estoy, porque yo le digo curaduría. Por ejemplo, en estos días yo me encontré con unos estudiantes de acá de la universidad, de la licenciatura, y son de ciencias sociales, y curaduría en ciencias sociales, ¿eso qué es? Porque eso no le hablan de eso, ni idea. Entonces, si yo usted como hace curaduría de contenido, lo condiciono. Entonces, para nada, es como un asunto de que él escriba cómo hace ese proceso de búsqueda, de selección, qué tiene en cuenta, cómo lo hace, bueno. Porque desde ahí me permitiría entonces identificar unos elementos como tal. Pero para yo saber si hay un aporte al proceso de cualificación, yo debo hacer con ellos un ejercicio de curaduría, que eso es posterior al asunto de la carta. Y ese ejercicio de curaduría está orientado a partir de lo que la carta, o si el texto libre que adopte permite ver cómo realizarlo. Me hago entender, es decir, la carta me arroja como unos saberes, unos antecedentes, y a partir de ahí, de lo que esa carta me arroje, yo empiezo a construir la propuesta de curación y las mismas preguntas para la entrevista. Ok, y teniendo en cuenta eso y sabiendo que vas a aplicar como teoría fundamentada, hay veces uno oye teoría fundamentada y cree que tiene que crear siempre teoría. Sería bueno como que no quedó tan claro ni acá ni en el proyecto como a qué nivel de teoría, pues, o sea, puede ser el nivel más básico, que es describir una serie de procesos, puede ser otro que es ordenar conceptualmente una serie de elementos que están difusos para crear un marco teórico más concreto, porque veo que tienen muchos insumos, pero que están vacíos en algunos puntos específicos, pues no partes de cero completamente. O crear teoría ya en el sentido fuerte del término, como por los tiempos que hay, como quedarse como, no en el último nivel, tampoco en el primero, pero sí en el intermedio, porque tenés insumos de bases que te permiten no partir desde cero. Entonces la construcción de teoría no va a depender exclusivamente de la información que arroje la intervención, sino que se pueden articular con los antecedentes que estabas presentando. Pues era como una observación
por un lado, para rescatar ese proceso de indagación que ya habías hecho previamente, muy importante, no por la recolección de información, sino por la identificación de los vacíos que hay allí, y que se pueden muchas veces llenar con los datos que vas a encontrar dentro de la intervención. Yo pienso que eso es una decisión que se tomará porque es cierto, no necesariamente puede llevar a la construcción de teoría. Yo he visto que se pueden crear unas especies de gráficos, no en el sentido de la palabra gráfico, sino como una construcción donde se dilucidan las categorías, cómo se conectan, y a partir de eso crear como algo que explique el proceso, y no algo así como se entiende, un bloque que explica teóricamente el proceso como tal. Yo pienso que eso ya es algo que se definirá hasta dónde puede llegar uno como tal, porque eso también creo yo que depende de la emergencia de lo que uno encuentre allí. Una última observación es, pues que la puse dentro del proyecto, pero la veo acá más clara, y es, al ser un término emergente, muchos se apropian de él, y desde muchos campos, entonces puede haber un error en asumirse desde distintos puntos de vista, o sea, como una mejora para una práctica profesional, como una competencia, como una cualidad específica para ciertas áreas de desempeño. Pues, fue bueno aquí porque ya se clarificó un poco más. Sería bueno como reforzar qué se va a entender por competencia digital específicamente. O sea, no solamente decir que es una competencia digital, sino que vas a entender por competencia digital, pues que aquí aparece, pero en el desarrollo del trabajo, por un lado, para separarse un poco de los otros contenidos, de las otras apreciaciones, perdón, que tiene la curaduría digital, que cuando uno busca bibliografía sobre eso, todavía sigue estando muy asociada a la museografía, al campo periodístico, o incluso en nuevas profesiones, o sea, como siendo esa una nueva profesión, para entidades que manejan cantidades ingentes de información. Entonces, especificar eso puede dar mayores luces sobre aún más de las que pues están aquí visibles, como por dónde se quiere enfocar eso, y darle una mayor entrada mucho más transparente como al campo educativo, que es como donde te estás enfocando. Bueno, entonces el protocolo indica que se debe leer el acta de de aprobación del proyecto. Entonces dice, acta de aprobación del proyecto, trabajo de investigación de maestría. En la sede de investigación de la Universidad de Antioquia se reunieron los profesores Octavio Nava Álvarez y Doris Adriana Ramírez en calidad de asesores, y los profesores Mónica María Bermúdez y Alejandro Uribe Zapata en calidad de jurados del proyecto de trabajo de investigación titulado La curaduría de contenido digital, un espacio de encuentro entre el saber disciplinar y pedagógico, presentado por el estudiante Juan Fernando Garzón Tejada, de la 11ª cohorte del programa de maestría en educación, sede Medellín, línea de formación, educación y TIC, quien hizo una presentación pública ante el comité de maestría, que delegó esta responsabilidad en la coordinación de la línea de formación en mención. Una vez terminada la presentación, se firmó el acta con la calificación de aprobado por unanimidad. Luego, la coordinadora de la línea dio a conocer el resultado. Se firma en Medellín a los 26 días del mes de marzo. Muy bien. Muchas gracias.